autoridad judicial también nos puede dar una copia de denuncia con el cual nosotros también podemos ver qué fue lo que pasó. Hacemos la valoración de la persona y con esta valoración determinamos si presenta alguna lesión o alteración en su cuerpo. Y de las cosas muy importantes es que nosotros necesitamos establecer una relación de causalidad. Es decir, si esas lesiones que nosotros vemos durante la valoración se pueden correlacionar con los hechos que se están denunciando. Si a nosotros nos parece que sí corresponden en tiempo, que las lesiones que yo estoy viendo son recientes y que los hechos son recientes, vemos las fechas y según los hallazgos nosotros debemos determinar si existe una relación de causalidad entre esos hechos y las lesiones que estoy yo examinando. En caso positivo, nosotros tenemos que decirle a la autoridad judicial, bueno, estas lesiones que presenta este señor o esta señora corresponden a este tipo de lesiones, corresponde a un tipo de contusión, a una herida por arma blanca o a un tipo de herida por arma de fuego. El tipo de lesión nosotros se lo tenemos que explicar y después con después de determinar esas lesiones tenemos que decir cómo le repercute a la persona en sus actividades de la vida diaria. Entonces, esto muchas veces les ocasiona una incapacidad para seguir realizando sus trabajos o sus actividades habituales. Entonces, en ese caso, nosotros determinamos una incapacidad, pero esa incapacidad es con fines judiciales. Lo que le va a ayudar es a la autoridad judicial a tipificar qué tipo de delito es el que está teniendo. Sandra, perdón, creo que se apagó tu micrófono. Perfecto, gracias. La incapacidad que emite la caja es una incapacidad que puede ser para justificar nuestro trabajo, nuestro estudio. La incapacidad que se emite forense es para la autoridad judicial para que ellos tipifiquen el delito. Vamos a ver. Se volvió a apagar, Sandra, perdón. Ya. Ahora No, sí, ahora vamos sí. a ver. Vamos a ver, sí. Muchas gracias por decir. Vamos a ponerla en modo presentación. Esta valoración entonces, como les decía, nosotros vamos a ir revisando minuciosamente cada parte del cuerpo donde haya habido alguna lesión de acuerdo a lo que la persona nos haya comentado, nos haya avisado. Utilizamos un esquema corporal que es similar a este que está acá, donde nosotros podemos incluso ir dibujando las lesiones que tenemos y si lo consideramos necesario, les podemos tomar fotos y nos podemos ayudar entonces con el Departamento de Ciencias Forenses, que tiene una sección de imagen y sonido forense que nos ayuda a documentar esas lesiones. Nosotros tenemos que hacer un detalle muy claro de dónde están las lesiones localizadas para poder explicar así a la autoridad judicial dónde le encontramos lesiones y de qué tipo. ¿A qué nos referimos nosotros con lesiones? Bueno, las lesiones, desde el punto de vista médico forense, nos estamos hablando nosotros sobre todo con un tema de traumatismo, porque hay un trauma, hay una fuerza exterior que actúa sobre el cuerpo y le provoca una lesión. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una resistencia y si esa resistencia se vence, puede provocarle una lesión.
Eso va a depender de cuánta energía tiene ese objeto con el cual se está afectando el cuerpo. Por ejemplo, hay traumatismos de mucha energía cinética. Por ejemplo, un accidente de tránsito, hay mucha energía. Uno espera que sean lesiones que pueden ser muy severas, y hay lesiones que pueden ser con algún tipo de objeto, y pueden ser el mismo puño, puede ejercer fuerza y funcionar como un objeto contundente que provoca lesiones sobre el cuerpo. Vamos a hablar un momentito aquí sobre contusiones. Estas contusiones son producidas, son lesiones que son producidas por acción de un objeto que no tiene filo, un objeto romo. Podría ser que tenga filo, sí, por ejemplo, cuando a uno lo golpean con el mango de un cuchillo o con la cacha de un arma de fuego. Eso le puede provocar una lesión en el cuerpo de la persona. ¿Por qué mecanismos pueden ser? Bueno, puede ser por percusión, por presión, fricción o tracción. Puede ser que se combinen. Sí, en ese caso, cuando se combinan, se llaman contusiones. Perdón, Sandra, se te volvió a apagar allá. Sí, dice que algún participante me silenció, me salió un mensaje. Las contusiones simples, aquí tenemos unos ejemplos. Las escoriaciones es un ejemplo típico de una escoriación. ¿Cómo actúa el objeto contundente o la superficie contundente? Bueno, por fricción. Y arranca las capas, puede ser desde la más superficial, la más profunda de la piel, y nosotros tenemos que revisar. Vean ustedes, estas lesiones que salen en las fotografías, bueno, se ve que son recientes, vea que todavía tienen una capa, un sangrado en capa ahí, no está goteando en este momento, pero bueno, vemos que son lesiones muy recientes. ¿Qué pasa cuando pasan algunos días? Bueno, que esa sangre se seca y se hace una costra hemática. Ese es el grano que nosotros conocemos. Entonces, bueno, ahí vamos viendo la evolución, porque llega a un punto donde ese grano se cae y deja una cicatriz rosada o se empieza a desprender, y pues todos esos elementos van a ser importantes para nosotros documentar cuánto tiene de haber ocurrido esa escoriación. Vean ustedes, otro tipo de escoriación que le llamamos en rasguño o un estigma unguial. Cuando hablan que han habido aruñazos, vean las lesiones que quedan, que son lineales y desprenden muchas veces la capa más superficial de la piel. Otro tipo de contusiones son las equimosis, que son los que llamamos moretes. Si ustedes ven, tienen diferentes coloraciones. Normalmente el primer día, a veces lo que queda es rojiza, y es al día siguiente que ya se empieza a poner color violáceo, y a veces van cambiando de acuerdo al metabolismo de la hemoglobina que está en esa lesión. Si nosotros nos dicen, tuve una agresión, me golpearon hoy en la mañana a un vecino y me pateó aquí en la rodilla, por ejemplo, esta primera foto. Pero si nosotros vemos que ya hay coloración amarillenta, bueno, bien sabemos que no es una lesión tan reciente como que haya sido de hoy en la mañana. Entonces, eso es muy importante para nosotros, para poder llegar a establecer esa relación de causalidad que les decía a ustedes, porque dependiendo de eso nosotros vamos a fijar una incapacidad temporal y eventualmente hasta ver si le va a dejar una repercusión a largo plazo. Hay un tipo de equimosis que pueden reproducir la forma del objeto que las produjo. Entonces, por ejemplo, vemos la foto de la izquierda donde hay unas piernas. A veces ahí vemos si son, cuando son por faja o cuando son por cable, queda la seña y nosotros la podemos mandar a tomar fotografías para que quede documentada y después se pueda servir en un juicio. Vean, por ejemplo, las equimosis que se presentan en el cuello en la foto de la derecha. Esas se le llaman sugilaciones, que es los que nosotros conocemos como chupetazos. Bueno, eso va a ser importante y va a ser
una lesión que también se puede ver con frecuencia en abuso sexual. Los hematomas, bueno, cuando esa sangre no solo infiltra los tejidos, sino que se acumula la bolsita de sangre, entonces ya produce lo que es un hematoma. Vean que podemos tener diferentes gravedades de la lesión y nosotros tenemos que ver qué repercusión funcional le va a provocar a la persona. Puede pasar que ese objeto con tanta fuerza se aplica sobre el cuerpo que ya produce, ¿verdad?, una herida. ¿Cómo espera uno que sea una herida de un objeto que no tiene filo? Bueno, vean ustedes, normalmente son heridas cuyos bordes son irregulares. Esos bordes se pueden ver equimóticos muchas veces, contundidos, porque de la fuerza que hace el objeto para que la piel ahí se rompa, entonces los bordes se ven con una equimosis en sus bordes, puede haber edema, irregularidad. Cuando hay un objeto contundente que golpea, no todas las capas de la piel tienen la misma elasticidad, entonces ahí vemos cómo hay incluso tejidos que se van partiendo de forma irregular. Fractura es un tipo de contusión también, pero en el hueso. Y también podríamos tener otro tipo de contusión, que es que se rompa una víscera interna en el cuerpo. Y esto lo podemos ver en patología. Entonces, ya en órganos internos se le llama laceración a este tipo de contusión. Entonces, como vimos, presión o percusión o fricción o tracción puede provocar un tipo de estas lesiones. Pero ¿qué pasa si se combinan? Bueno, podemos ver que puede haber una mordedura donde hay presión y hay tracción. Incluso a veces podemos ver acá, vean los componentes que podemos ver excoriaciones y equimosis, y dependiendo a veces puede haber hasta arrancamiento de algunas partes. Por ejemplo, lo vemos cuando muerden las orejas, que incluso hay desprendimiento del pabellón auricular en esa zona, y eso es característico de mordedura. Otro tipo de amputación, las amputaciones son otro tipo de contusión compleja, cuando se ve que se separa una parte del cuerpo. Puede ser que esa parte del cuerpo no se arranque del todo, que quede guindando. Bueno, pues eso tiene otro nombre, atrición. Puede ser que lo que se separe sea la cabeza. Bueno, entonces la decapitación. Esos son casos, son tipos de contusiones que vamos a ver, sobre todo pues en patología. Lo que es, también hay cuando es en mucha parte del cuerpo, puede provocar la muerte. Entonces, como vimos, ya vimos acá contusiones. ¿Qué otras lesiones podemos ver en la clínica? Como ejemplo, bueno, las heridas por arma blanca. Este tipo de arma es aquel que va a actuar por medio de su filo, o punta, o ambos a la vez. Entonces, por ejemplo, aquí esta herida se ve que es una herida que actúa el filo a nivel de la superficie de la piel, y si ustedes ven, es sobre todo extendida en superficie. ¿Qué pasa cuando más bien actúa por medio de la punta del puñal o del cuchillo? Bueno, que más bien son heridas punzantes o punzocortantes. Entonces, más bien van a ser más profundas. ¿Qué va a ser importante nosotros médicos forenses valorar? Bueno, si ustedes ven esta herida que está acá en esta foto, tiene una zona, vamos a ver, este puntero, si ustedes ven, hay un extremo que es no tan largo, que es más profundo, y hay un extremo que se hace más superficial y más. Esto es por la forma en que incide el filo en el cuerpo. Normalmente se hace presión y se jala, y entonces esta se les llaman colas. La cola de entrada es donde entra el arma, sobre todo hace fuerza, y donde ya el filo va saliendo, vean ustedes,
se hace más superficial y larga esa cola, se llama la cola de salida. ¿Eso es que nos va a permitir a nosotros? Bueno, determinar qué tipo de arma fue el que produjo esa lesión, si es compatible con la forma que dicen que ocurrió. Toda esa información es muy importante. Tenemos otro tipo de lesiones que son las heridas por proyectil de arma de fuego. Bueno, ahí vamos a tener diferentes características. Por ejemplo, van a variar dependiendo del tipo de arma y también si esa arma emite un solo proyectil o más bien tiene proyectiles múltiples. ¿Qué vamos a examinar entonces pues los médicos? Por lo menos en patología, se hace un examen minucioso en el cuerpo, incluso no solo del orificio por donde entra, sino qué partes va afectando esa herida hacia el interior del cuerpo y si tiene o no orificio de salida. Bueno, y en la clínica normalmente lo que vamos a ver es este orificio de entrada y vamos a ver si hay orificio de salida, también determinar. Nosotros tenemos que valorar qué pasa cuando un arma se percute y dispara, ¿verdad? La bala. Bueno, a veces se emite pólvora, granitos de pólvora que van a quedar en la superficie. Si esto es piel, entonces, si está muy cerca el arma, puede ser que queden esos pedacitos de pólvora incrustados en el cuerpo, ¿verdad? Y deja la forma como de un tatuaje. Todo eso lo tenemos que ver. Si está más lejos, pues solamente tendríamos el orificio, como este punto número A, y ahí nosotros tenemos que ver qué borde tiene, qué características tiene, para determinar cuál es el orificio de entrada y cuál es el de salida. A veces pasa que tal vez está ropa encima donde se dispara, entonces puede ser que la ropa en este caso refleje compuestos que salieron del arma al momento del disparo y que queden incluso, puede estar impregnado en piel, pero también en las ropas. Vean, por ejemplo, acá ya un disparo que se hace de tan corta distancia puede dejar incluso el calor que se emite reflejada la lesión a nivel del cuerpo. Y ahí se puede ver la impronta de la boca de fuego del arma. Bueno, esta es una pequeña presentación general de la parte de agresiones. Yo también tengo una presentación por acá que es de delitos sexuales. Maricel, tal vez usted me dice si continúo de una vez con la siguiente presentación. Sí, sí, O sea, Sandra, y tal vez adelante. al final, si alguien tiene alguna consulta, pues con mucho gusto también. Sí, las hacemos al Aclarar. final para medir un poquito el tiempo. Perfecto, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, no me sale como para compartir. Voy a abrirlo de nuevo. Me regalen un momentito. ¿Será que si comparto el escritorio, Maricel? No, no me No sale, te, no me sale, digamos, la presentación. Voy a abrir el escritorio y ustedes me dicen si la ven. sí, ¿Se ahí logra se ver? ve, sí, ahí Ah, se bueno, logra ver. Ujú. muy bien. Pues vamos a ponerla en modo presentación. Bueno, no veo el modo presentación. Acá no me aparece.
Aquí Sí, está. ahí está. Ya la vi, ya la vi. Muy bien, entonces, ahora con el tema de delitos sexuales, nosotros va a ser un tema muy importante que el médico forense siempre se ha caracterizado porque tiene que saber explorar muy bien el área genital en los casos de delitos sexuales. Incluso nos sucede con frecuencia que los médicos de la seguridad social a veces sienten temor de que se pueda perder una muestra, o cuando se habla de un posible abuso sexual, a veces prefieren no examinar eh, para que sea un médico forense que lo examina. No hay ningún problema con que un médico de la caja pueda ver el área genital cuando hay una sospecha de abuso, sobre todo porque es muy importante siempre determinar que la vida de la persona no esté comprometida. Siempre tiene que estar primero la vida y la salud de la persona. El tema en general de violencia sexual es un tema complicado, es difícil, en general da muchas consecuencias graves para las personas que lo sufren, pueden provocarles, bueno, por la parte mental, es muy severas el trauma que sufren estas víctimas. En la parte de salud sexual, la parte de infecciones de transmisión sexual, pueden tener embarazos no deseados. Todo esto genera un problema tan grande que se ha considerado como un problema de salud pública. Es un tema entonces que el Poder Judicial ha visto que necesitamos disminuir la afectación en esas víctimas que se pueda producir por parte del proceso legal que se esté produciendo. Entonces, hemos estado trabajando con evitar la revictimización, que es la victimización secundaria producida por estos mismos que venimos, la parte del fiscal a tomar la denuncia, el médico forense, y vienen los laboratorios, y en un momento llegó a suceder que la persona tenía que contar lo que le había sucedido hasta 10 veces. Bueno, entonces ha sido un tema importante que el Poder Judicial ha vuelto sus ojos, la caja también, y como lo vamos a ver más adelante, hemos tenido un avance importante en tema de atención de delitos sexuales. ¿Por qué? Porque necesitamos darle un tratamiento oportuno de todas las disciplinas que tienen que intervenir para que sea una coordinada, que evitar los tiempos muertos, tiempos de espera, para que esto sea un trago menos amargo para las víctimas. Lo hablamos en la charlita previa, es muy importante para realizar la valoración médico-legal, y esto no es una excepción, que necesitamos la solicitud de dictamen médico-legal. Esta solicitud es un formulario que se le llama formulario 137I, la parte judicial lo maneja así, y ellos tienen que llenarnos esa boleta que, como les decía, tienen que tener todos los datos de la víctima, también los datos de identificación, el número de expediente por el cual se está investigando, y también va a ser muy importante que nos pidan a nosotros la valoración y que nos digan qué tipo de valoración. Esto es fundamental. A veces nos ha pasado que las personas tal vez llega una mamá o un papá que quieren que se le valore la hija porque sospecha que pueda estar teniendo relaciones sexuales con su novio, por ejemplo, con el novio. Entonces, nosotros tenemos que explicarles que nosotros no funcionamos si no es porque una autoridad judicial nos lo está pidiendo. Tiene que haber una denuncia de por medio. Esto es muy importante. No, nosotros no podemos iniciar ninguna valoración si no está esa solicitud. ¿Y qué es otra parte importante? Bueno, la denuncia, que como les decía antes, la denuncia nos va a permitir darnos cuenta de todo lo que le contó al fiscal a la hora de denunciar, y que no nos tenga que volver a contar todo, porque es traumático estar repitiendo la historia, porque esto es incómodo, genera mucho malestar emocional. Entonces, con esa denuncia, ellos nos brindan copia, y nosotros ya con eso podemos orientar la valoración forense,
no quita que el médico, pues, el médico forense también va a poder hacer preguntas en relación a los hechos, sobre todo algunos aspectos que tal vez no se contemplaron en la denuncia. Por ejemplo, si para el tipo de abuso sexual, si hubo algún tipo de penetración, para nosotros es importante saber en qué sitios, porque de ahí vamos a ir a extraer muestras. Va a ser importante si usó preservativo o no usó preservativo, si ya se bañó, porque eso va a depender que nosotros podamos recolectar muestras. Sobre todo esta parte que dice acá, esta diapositiva, nos va a ayudar a minimizar la revictimización. Nosotros vamos a hacer un examen físico de la persona por diferentes áreas y nosotros necesitamos que esa solicitud venga en esos términos. Nosotros en la parte de abusos sexuales vamos a dividir el cuerpo en 3 áreas. Le llamamos el área genital, justamente donde están los genitales, la parte del ano y la parte anatómica que está entre los genitales, sean las mujeres la vulva o en los hombres el pene y los testículos y escroto, y la parte del ano, esa parte que hay entre esas 2 áreas se llama perine. Nosotros tenemos que revisarla muy bien. Todas estas 3 partes se llama área genital. Las partes que están alrededor de esta área genital, que es la cara interna, los muslos, los glúteos y la parte baja del abdomen, se llama área paragenital. El resto del cuerpo se le llama área extragenital. Nosotros en esta solicitud que nos manda la autoridad judicial nos dicen, por favor, valorar área extragenital, paragenital y genital. Si a nosotros no nos piden que esta área se examine, nosotros no podemos proceder. Nosotros necesitamos ese respaldo y ustedes saben que tenemos que ser muy cuidadosos los médicos en general, sea clínicos o sea forenses, porque es una área íntima que es muy genera vergüenza en la persona, a veces genera mucho malestar su examen. Nosotros necesitamos que que la autoridad judicial le interesa que esa área se revise. Puede pasar que la autoridad judicial no desea que se examine el área genital, pues entonces no lo anota. Porque a veces pasa que tal vez hubo un tocamiento en la parte de genitales, pero por encima de la ropa. Pero tal vez sí le tocó las mamas por encima de la ropa y le chupó el cuello. Nosotros tenemos que ir a tomar muestras porque podemos encontrar lesiones a nivel del cuello incluso, a ver si no hay una sugilación, el chupetazo aquel que vimos nosotros, el tipo de equimosis, o también pueden quedar restos de saliva donde podemos encontrar ADN. Entonces nosotros tomamos muestras en esos aplicadores y vean ustedes, en este caso tal vez no es necesario hacer una valoración del área genital. Entonces la autoridad judicial nos va a ir guiando en qué parte quiere que se examine. Muy importante, entonces, los médicos forenses tenemos que ser especialistas, muy bien capacitados en cómo valorar las áreas anatómicas, tanto de hombres como de mujeres. Y una parte fundamental que siempre tenemos que ponerle mucha atención es la parte del himen. ¿Y qué es el himen? Bueno, el himen es una membrana que está en la entrada de la vagina. Esa membrana nosotros tenemos que ver 2 cosas. Tenemos que ver qué forma tiene, si tiene rupturas recientes, rupturas antiguas, si tiene algún tipo de lesión, por supuesto. Y también le vamos a ver la elasticidad. ¿Por qué? Porque esa membrana es tan elástica que aunque uno tenga relaciones sexuales no se rompe. Eso es, para valorar un médico forense esto, necesitamos explicarle a la persona en qué consiste esto muy claramente. Porque nosotros tenemos no solo ver cómo está el himen a la entrada en la vagina, qué forma tiene, sino qué tan elástica. Y la elasticidad no se logra determinar solo viendo. Necesitamos a medir qué tanto se expande ese orificio con la introducción
de un dedo. Ahí valoramos si permite el orificio del himen la entrada de un dedo, si lo permite, y valoramos si se puede, se introducen 2 dedos, y cuando ya se permite el paso de 2 dedos, aunque el himen no esté roto, entonces es un himen que se llama himen dilatable, que aunque tenga un orificio de tamaño normal, va a permitir. Entonces, eso es lo que le llaman el himen complaciente. Eso es importante que la autoridad lo sepa, porque aunque no presente lesiones, sí puede haber ocurrido algún tipo de delito sexual en el cual pasa, digamos, tal vez la historia es de que hay introducción de un pene en vagina. Entonces nosotros vamos a ir a revisar. Vean acá estas fotos. Nosotros vamos a ver qué tipo de forma tiene el orificio. Por ejemplo, cuando están implantados solo en la mitad del himen, se le llama semilunar. Pues si tiene un orificio un poco circular, ¿verdad? Eso se le llama un himen anular. Pues puede pasar que el orificio tenga un septo que lo divide, entonces deja como 2 orificios. Este septo con las relaciones sexuales se puede romper y queda un colgajito. Puede ser que tenga múltiples orificios o puede ser que ya hayan lesiones. Cuando hay una ruptura, el himen se rompe. Vean cómo está este dibujito aquí hacia abajo. Normalmente el himen, después de una penetración, si él es muy elástico, él se va a expandir y no se provoca lesiones, no hay sangrado. Pero ¿qué pasa si resulta que la mayoría de los hímenes no tienen tanta elasticidad? Más bien eso es un tejido que se caracteriza por tener pocas fibras elásticas y también poca vascularización, por eso cuando se rompe el sangrado es poco. Pero a veces pasa que es muy elástica la membrana, entonces se expande y puede permitir el paso de un dedo o 2 dedos, a pesar de que el orificio sea pequeño. ¿Ok? Normalmente lo más corriente es que cuando se rompa hasta el borde de su inserción. Eso es lo que le llamamos una ruptura completa. A veces pasa que no se rompe hacia abajo, puede ser como esta que está aquí hacia la derecha, como hacia las 4 horas. Nosotros estas lesiones las describimos según las manecillas del reloj en la carátula, ¿verdad? Del reloj. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es como hacia las 6 horas que está esta ruptura completa. Si esa ruptura, nosotros le vemos que los bordes están sangrantes, que están hinchados, que están equimóticos, uno dice, bueno, esto es una lesión reciente. ¿Qué pasa cuando han pasado más de 10 días? Bueno, cicatrizan sus bordes de una forma tan cicatrizado que no deja una muestra como si fuera otra parte de la piel. Entonces, esto cicatriza como si fuera estas membranas que vemos acá arriba, como si fuera parte de este borde, así se van a cicatrizar estos bordes. Lo que pasa es que en el himen estos bordes nunca se van a pegar. Cuando se rompen, quedan separados, aunque este borde ya después queda color carnoso normal. Si no se rompe del todo, es lo que le llamamos una ruptura parcial, pero también puede pasar que el himen tenga pues, diferentes formas, y dentro de las formas que tiene, puede ser que tenga un adelgazamiento normal de su membrana, como por ejemplo este que está aquí hacia las 8 horas, ¿verdad? Según las manecillas en la carátula del reloj. Esto puede ser un adelgazamiento del grosor del ancho de la membrana, que es lo que le llamamos una escotadura. Pues son diferentes términos que tenemos nosotros a la hora de hacer la descripción, y eso tenemos que transmitírselo, explicarlo muy bien a los juzgadores para que ellos sepan, digamos, qué tipo, si pudo haber pasado o no algún delito. ¿Qué pasa después del parto? Bueno, que se rompe en la mayoría de las mujeres en múltiples partes el himen y quedan pedacitos de himen. Esas son rupturas antiguas, casi siempre que vemos después de un parto. Para poder revisar nosotros esta parte, de la parte genital, necesitamos que exponer bien esa área. Bueno, va a ser muy importante, entonces, como les decía, la explicación que nosotros le podamos hacer a las personas de qué consiste la valoración, porque vean ustedes,
Es una valoración que va a incluir sus áreas genitales, sus partes íntimas que son bien delicados, y nosotros necesitamos decirle, bueno, ¿cómo le voy a explorar yo ese imen? Bueno, yo tengo que decirles lo que les explicaba a ustedes ahorita, que no es solo ver la forma, sino ver qué tan elástico es, que esa valoración, la valoración médico-forense, no provoca lesiones. El hacer la medición de que si pasa un dedo o pasan dos dedos es una valoración que se tiene que hacer muy cuidadosa, y nosotros necesitamos explicarle bien eso a la persona, porque necesitamos sobre todo que ella esté de acuerdo con esta valoración. Para nosotros es muy importante que una valoración médico-legal no se realice a la fuerza. Como nos lo dijo en el video anterior, una doctora forense nos dijo, nosotros no vamos a hacer valoraciones en contra de la voluntad de la persona, salvo que así haya una orden de un juez. Esos son casos aparte, no son lo cotidiano. Cuando, por ejemplo, hay un agresor de un delito sexual, que, por ejemplo, la persona, la víctima dice, cuando estuvimos en el abuso sexual, yo lo pude morder, le mordí el hombro, o lo pude aruñar. Entonces, la autoridad judicial necesita que el sospechoso sea examinado por nosotros para ver si presenta lesiones como las que describe la víctima. Entonces, muchas de estas personas no quieren dejarse examinar por nosotros, pero sí hay una orden de un, se le debe examinar aunque sea a la fuerza. Claro, no vamos a entrar a la fuerza de, si simplemente dice que no y pues ya se va a acceder a la fuerza. Hay un protocolo, todo esto hay que ser muy cuidadoso. Estamos en la parte judicial de OIJ y tenemos que ser muy respetuosos de los métodos y los protocolos que hay. Nosotros se le explica bien, y ahí también se necesita que haya intervención por parte de un psiquiatra, un psicólogo, para que trate de conciliar, y la fuerza es lo último que se usa en casos especiales. Pero en casos, lo normal de agresiones, como vimos en la presentación pasada, y sobre todo en casos de delito sexual, vean ustedes que la persona tiene que estar bien informada y de acuerdo con la valoración, y con eso nosotros les pedimos que nos firmen un documento que se llama un consentimiento informado. Con ese consentimiento informado es que nosotros podamos a proceder. Si una persona no desea que yo le examine, imaginen lo que es introducir aquí a la fuerza, tratar de examinarlo a la fuerza. De ahí también incurriríamos nosotros en un abuso sexual. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Esto, en esta parte, en estos orificios, eventualmente el tipo de, nosotros vamos a tener que tomar muestras. Si los usamos con un aplicador, el aplicador es bien finito y va a poder tomar muestras sin provocar lesiones en la persona. ¿Cuáles son las mejores formas para examinar a la persona? Bueno, ahí nosotros vamos a ir valorándolo. Aquí estos son unos ejemplos. Esa es la posición ginecológica, que es la posición que usan más los ginecólogos, que es cuando a las mujeres les hacen el Papa Nicolau, pues porque es una posición que le favorece mucho visualizar el área genital. Nosotros, como parte de la valoración, también tenemos que revisar el ano. Entonces, esta parte se expone muy bien en esta posición que está este diagrama, este sujeto, donde está con los codos hacia la camilla y las rodillas hacia la camilla, expone bien el área, y ahí nosotros tenemos que revisar cómo está la forma del ano, si presenta algún tipo de lesión o algún tipo de cicatriz. Todo esto es importante. En los niños, bueno, en los niños podríamos usar, nosotros también podemos tomar aplicadores para determinar infecciones de transmisión sexual. Esas muestras las mandamos y el personal de OIJ nos ayuda llevándolo al laboratorio, y si estamos en San Joaquín, pues ahí ellos mismos hacemos entrega por parte de nuestra enfermera, la enfermera de la sección. También se puede requerir tomas de muestra de sangre y orina para determinación ya sea de infecciones de transmisión sexual como de tóxicos. A veces hay drogas que se les suministran a las personas que facilitan la producción de un abuso sexual. ¿Por qué? Porque le alteran su estado de conciencia, le
bajan su capacidad de estar alerta y de decidir. Entonces son drogas facilitadoras de abusos sexuales, y entonces nosotros mandamos muestras de sangre y de orina para determinar qué droga pudo haber tenido en la sangre, sobre todo cuando las víctimas me dicen, yo estaba tomándome un fresco y de pronto empecé a sentirme mal, o por ejemplo, que se haya tomado una bebida, tal vez una cerveza, y me dice, pero yo nunca me había sentido así, como me empecé a sentir muy decaída, muy mareada, y ellos mismos sospechan que les pudieron haber agregado algo en su bebida. Entonces nosotros tenemos que dirigir estas muestras al laboratorio forense para que le hagan el análisis de todas esas sustancias. ¿Cuánto tiempo van a permanecer esos fluidos en el cuerpo de la persona? Eso es variable. Por ejemplo, en boca, lo más que vamos a persistir son 24 horas. Lo ideal es poder preservar las muestras y que la persona evite lavarse los dientes si hubo un contacto de tipo penetración en boca. Si la persona ya comió, si ya se lavó los dientes, no importa, nosotros siempre vamos a proceder a tomar las muestras, pero va a haber menos posibilidades de obtener hallazgos positivos. ¿Qué es lo ideal? Bueno, si tienen mucha sed, si la persona está sedienta, pues que tome, pero que evite tal vez enjuagarse mucho ni lavarse mucho la boca. Mientras tanto, se le toma la muestra por el médico forense. En cavidad anal, bueno, podemos tomar muestras hasta 48 horas después. Esto independientemente que la persona haya defecado, porque se ha determinado en las investigaciones que podrían quedar espermatozoides o material genético en los pliegues de la mucosa rectal, en la parte anorrectal. Entonces se introduce el aplicador con cuidado y ahí nosotros podemos tratar de recolectar muestras que han salido positivas según los estudios científicos. Entonces nosotros procedemos a recoger esa muestra aunque la persona haya defecado. ¿Qué pasa si la persona no ha defecado incluso, pero ya pasó 72 horas? Bueno, la cavidad anal tiene muchas bacterias y va a descomponer cualquier material genético que pueda haber ahí. Entonces nosotros no hacemos recolección más allá de las 48 horas. En piel puede quedar hasta 72 horas. Bueno, si la persona no se ha bañado ni se ha aseado el área, nosotros podemos recolectar las muestras. Pero si la persona ya se bañó, aunque el delito sexual haya pasado hace una hora, nosotros ya perdimos la muestra, no podemos recolectar muestras ahí para laboratorio forense. En cavidad vaginal, vean ustedes, es una cavidad que ya anatómicamente está condicionada para ser reservorio, ¿verdad?, del semen y todo, y vea que se han logrado encontrar muestras hasta 7 o 10 días después. Entonces nosotros tomamos muestras aunque haya pasado toda esa cantidad de días. Bueno, entonces nosotros vamos a recopilar toda esa información. Si ya se bañó, ¿por qué? Porque si hay muestras, algún tipo de fluido biológico en la piel de la persona, si ya se bañó, ya no hay que recolectarlo. Si la persona se cambió de ropa, bueno, es importante ojalá tener contacto con la persona que esté en la casa para que no eche esa ropa a la lavadora, porque todo eso puede ser sujeto para determinar si ahí quedó ADN de la otra persona, sea en semen, en saliva o cualquier fluido biológico de la otra persona. Si ya defecó, si se lavó los dientes, si recibió atención médica, todo eso nosotros vamos a ir explorando. Hay que evitar la pérdida de muestras y cuando ha habido penetración en vagina, bueno, puede haber una salida de flujito, que eso puede recolectarse en un protector diario. Entonces los investigadores siempre nos van a ayudar a facilitarle un protector a las víctimas que han tenido penetración a nivel de vagina para que cualquier fluido que pueda salir de esa área quede recolectado en el protector y ese protector se envía al laboratorio forense para su análisis y que ahí se determine si hay algún tipo de ADN. Lo que les decía al principio de la valoración, al principio de esta presentación, el Poder Judicial ha tratado de evitar la revictimización. La caja también ha estado consciente de eso,
Y entonces, a partir del 2008-2009 empiezan a trabajar, ver la forma en la cual se pueden poner de acuerdo, y en el año 2012 se firma un convenio entre el Poder Judicial y la Caja. ¿Qué permite este convenio? Que las personas que hayan tenido violación de menos de 72 horas de ocurrido el hecho, son personas que van a ser atendidas por un equipo que se llama un equipo de respuesta rápido, que es un equipo interdisciplinario que va a incluir el fiscal que toma la denuncia, el personal de investigación que va a ir a recolectar todas esas ropas que hayan podido quedar, prendas de la persona, que van a ayudar a identificar todas las circunstancias del delito. También va a estar el personal de trabajador social o psicólogo que le va a dar contención a la víctima, le va a dar apoyo emocional. También va a estar el médico de la caja y el médico forense. Vean ustedes, todo este equipo es el equipo de respuesta rápida que gracias a este programa lo que hacemos es que cuando hay una víctima de abuso sexual, el equipo se traslada hacia donde está la víctima a darle atención. Si llega a la caja, la idea es que el equipo se traslade a la caja. Si llega al Poder Judicial, pues gran parte se va a hacer en la instalación del Poder Judicial y se va a enviar con referencia a la caja para que ellos sepan qué sucedió y todo, y que ahí se le valore tratamiento para prevenir infecciones de transmisión sexual, incluso la anticoncepción de emergencia también se la puedan ofrecer a la persona. Todo ese tratamiento se le da por prescripción médica, es el médico de la caja quien se dedica a hacer una buena valoración de si la persona le beneficia, cómo está el riesgo-beneficio, y determina si le da el tratamiento. ¿Cuándo se echa a andar este programa? Bueno, en el 2014, que inicia como un proyecto y se consolida como un programa. Por ahí ha estado la Secretaría Técnica de Género, que es la instancia del Poder Judicial que se ha encargado de toda esta coordinación junto con la caja, y han logrado ir expandiendo todo este programa a más zonas del país. Ya en el 2016 se permitió firmar una adenda que con eso se favoreció que otras víctimas de otras zonas del país también se pudieran beneficiar. ¿Por qué hay limitación? Bueno, porque el tratamiento que se le ofrece a las víctimas de violación de menos de 72 horas es el tratamiento antirretroviral. Este tratamiento es para prevenir el contagio con VIH. Este tratamiento solo hace efecto si se da antes de las 72 horas. Si pasan las 72 horas, ya no se inicia ningún tratamiento preventivo contra VIH. A estas personas, cuando ya están en este programa, van a ser beneficiadas de ese tratamiento antirretroviral, aunque la persona no esté asegurada en la caja. Entonces vean ustedes qué gran beneficio se le está dando de tener un equipo interdisciplinario, y de las cosas más importantes es que va a tener apoyo emocional desde el inicio de la valoración. Se va a tratar de darle apoyo de manejo de la crisis emocional, dependiendo si es una persona mayor de edad. Hay una instancia que es la Oficina de Atención a la Víctima, que es la que le corresponde a darle a mayores de edad. El Departamento de Trabajo Social y Psicología se encarga a las personas menores de edad y van a darles un acompañamiento durante todo el recorrido que la persona víctima esté, ¿verdad?, cuando esté siendo sujeta al manejo de este tipo de abuso. Si ellos valoran si en algún momento hay familiares, algún tipo de apoyo emocional que tal vez no quieren, que quieren que sea más bien seguir con los familiares, con la mamá, así, entonces ellos valoran y eventualmente quedan, pero sí tienen que asegurarse del apoyo emocional, que la persona tenga ese acompañamiento. Esta prevención contra infecciones de transmisión sexual, esta recolección oportuna de muestras y este seguimiento. Vean ustedes, en la caja también se logró que la caja le dé seguimiento a estas personas, porque si yo tuve un abuso sexual hoy o ayer, si a mí me hace un examen de prueba de embarazo el día de hoy, probablemente va a salir negativo, sí, eso es lo que se espera, pero se puede positivizar.
si me hacen exámenes de infecciones de transmisión sexual y recién está pasando el delito, de ahí hay que ser muy claro, esa infección, lo que hay que hacer es un control para saber si a la persona sale positiva por alguna infección de transmisión sexual, y con eso la autoridad judicial también pueda contemplar ese delito, que es la transmisión de enfermedades venéreas, como parte de todo lo que va a llevar a un juzgado, ¿verdad? Ya a la parte de juicio. Nosotros va a ser importante entonces tener todo esto muy claro. Vean ustedes vieron lo de la toma de las muestras. Puede pasar que una penetración en boca solo tomamos muestras hasta 24 horas, llegan hasta 48, pero el médico forense, como es parte del equipo de respuesta rápida, nosotros vamos a ir a hacer la valoración si cumple con los requisitos de tener menos de 72 horas y de tener riesgo de contagio con VIH, porque esos son los dos requisitos que lo pueden hacer candidato para ser valorado por el equipo de respuesta rápida. Es algo importante que hay que decir ahorita en esta época que estamos en época de COVID-19, es que se ha procurado que el personal no tenga que estar yendo a hospitales por el eventual contagio que pueda haber con coronavirus. La gente que está en hospital se merece también que no esté llegando gente de afuera por hacer trámites, ¿verdad? Tal vez un trámite judicial, porque tenemos que cuidarnos todos. Entonces, se permitió, la Secretaría Técnica de Género emitió un comunicado en el cual ahorita estamos trabajando un poquito diferente de como les estoy explicando, que todos vamos al hospital y que todos vamos, es porque lo que se está procurando es que el personal judicial no vaya a la caja. Entonces, lo que hacemos es que si la persona llega a la caja, en la caja, ellos tienen que valorar qué tipo de abuso fue el que sufrió y hacer de una vez la determinación si tiene riesgo de contagio con VIH, y con eso ellos alertan por medio del 911 que hay un caso que es víctima de violación, que tiene menos de 72 horas, ellos valoran y le dan el tratamiento. Con este programa se ha favorecido que las infecciones de transmisión sexual sean valoradas en la caja, que ellos sean los que tomen exámenes de las infecciones de transmisión sexual y que ellos le den seguimiento. Si la persona llega al Poder Judicial, nosotros se le toma la denuncia, se le hace la valoración por médico forense y después lo referimos a la caja para que allá se le dé el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es víctima de abuso sexual? Bueno, tiene diferentes formas, diferentes partes donde acudir. Podría acudir perfectamente a la caja, a recibir atención médica. Ellos van a alertar a la parte del Poder Judicial. Si llega OIJ a poner la denuncia, ellos también van a alertar. Pueden llamar perfectamente al 911, y en general el programa se ha tratado de coordinar con Fuerza Pública, con el PANI, con el INAMU, y todas esas instituciones saben del programa, y la idea es que puedan hacer una buena referencia para que la persona se beneficie de todos estos estas características que tiene el programa que les he venido diciendo. ¿Qué es lo mejor? Que bueno, que la valoración se haga lo más antes posible, porque entre más antes se haga la valoración, tiene la ventaja de que mejor efecto puede surtir el tratamiento antirretroviral preventivo, y también la toma de muestras. Entre más antes se tomen, es mejor para que no se pierdan. El ADN, por ejemplo, que podamos recolectar en las muestras, sea de saliva o de semen, en las primeras 24 horas pueden tener suficiente cantidad de genético, que es más fácil la identificación porque está más completo. De las 24 horas a las 72 horas ya son fragmentos más pequeños de ADN. Sin embargo, ya después de 3 días, ya la cantidad que queda no es suficiente como para identificar a un agresor. Pero nosotros tomamos muestras hasta 10 días después. Bueno, eso nos puede beneficiar,
Piensen ustedes en una víctima tal vez menor de edad, que no tiene por qué tener, aunque no tengamos el ADN, no tiene por qué tener semen en cavidad vaginal. Entonces, bueno, va a ser importante, todos los elementos que nosotros podamos recuperar van a ser importantes a la hora de... OIJ, investigación y ciencia a su servicio.